Estamos de vuelta en esta edición de día lunes de DF al cierre, nuestro programa que se transmite todos los días de 5 a 6 de la tarde, que ustedes pueden seguir a través de df.cl y que, como siempre, terminamos con una entrevista, en esta ocasión junto a una persona que la audiencia de Diario Financiero conoce muy bien. Me refiero al economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo. Muchas gracias, David, por acompañarnos hoy día. Un gusto, José Tomás. Hay tanto tema que conversar, en particular, tanto tema laboral y económico en realidad, para conversar. Yo quería partir por el tema de Salacuna, que fue la primera pauta que puso el gobierno hoy día en la mañana. Algo también adelantó ayer el ministro Rau en una entrevista que dio en el diario El Mercurio, que tiene que ver con las indicaciones o la fórmula que se encontró para ir resolviendo, esperemos, el tema en torno a la Salacuna Universal. ¿Por qué no me cuentas primero cuál es la solución que encontró el gobierno y qué te parece a ti? Bueno, creo que encontró una solución. Que recordemos, en el fondo es financiar esto a través de un 0,35% Claro, de la cotización del empleador. a cargo del empleador, pero que que de alguna manera se compensa a través de una menor cotización en el seguro de cesantía, ¿cierto? Claro, tenía varias sí. restricciones, no había recursos fiscales, ya no se quería subir adicionalmente la cotización del empleador, pero por otro lado había que tener una cotización del empleador para que el costo no fuera solamente sobre las mujeres como es hoy día. Claro. Y por otro lado había también que también se hizo, que era desvincular la provisión de esa lacuna de los empleadores. Claro. Porque el texto del artículo 103 es muy explícito. Y eso funciona para las empresas que ya han tenido, pero para las pymes eso era muy complejo, ¿cierto? Si es que las pymes no eran capaces de asegurar que hubiera, o sea, porque no tenían cómo asegurar que hubiera una sala cuna en la localidad donde se encuentran, entonces podía ser que algún tribunal les dijera entonces tiene que proveer sala cuna. Claro. Y ahí ya no es el 0,2, 0,3, sino que ya es otro monto. Es mucho más, claro. Bueno, al final pareciera ser que la solución se encontró, bueno, a costa del seguro de cesantía. Claro, sale ¿ya? perdiendo el seguro de cesantía, ¿cierto? Entonces, claro, todo funciona en la medida que efectivamente la disminución, porque se va a disminuir la cotización del empleador, 0,15 del fondo solidario y 0,2 de la cuenta individual. Claro. Entonces, yo creo también que eso hay que mirarlo con calma, porque el fondo solidario se sentía está empezando a estar bastante estresado. Ya. Porque el 2023, con la última reforma, se subieron los beneficios y la tasa de uso se incrementó de manera importante. Ya. Y también, producto de la caída de la franquicia tributaria en el proyecto, ¿cierto? El ministro Rau también anunció que iba a usar una del Fondo Solidario de Cesantía, porque hay una regla, el censo lo ha usado muy poquito, pero puede usar hasta el 0,2% del saldo del año anterior. Ya. Y no se ha usado nada, digamos. Ya. Se usa un poquitito, qué sé yo. Entonces, si es que se considera que se va a usar ese saldo, Ya. más todo lo otro, este 0,15, bueno, vamos a ver cómo queda, digamos, ¿cierto? Puede ser que el problema en el corto plazo, cortísimo plazo no haya, pero puede ser que haya algún tipo de problema. Eso hay que mirarlo con calma. Solo para que lo expliquemos y entendamos bien. El seguro de cesantía considera una cuenta individual, digamos, del cotizante, digamos, y un fondo solidario, ¿cierto? Sí. Que me imagino va a financiar las cuentas individuales que por sí solas no logran juntar el monto que hay que entregar cuando uno quiere solicitar el seguro de cesantía, Claro. cuando uno queda cesante. Lo que estás señalando tú es que en el de las cuentas existen recursos suficientes, pero en el del fondo solidario ya hay un pequeño estrés que uno puede ir mirando. Sí, porque hay que recordar que estuvo la reforma de 2023 que mejoró los beneficios, pero además en la reforma de pensiones se incluyó el seguro Laguna para las personas que usaban su retiro de las cuentas individuales. Y ese seguro Laguna, que es el 10%, ¿cierto?, de cada beneficio, que ahora va a la cuenta de pensiones,
empezó a funcionar ahora el año pasado. O sea, como ¿cierto? que todos echan mano al Fondo de Claro, Santiago entonces- porque durante mucho tiempo se dijo que se acumuló una gran cantidad de recursos, Exacto. pero eso tampoco es infinito. No. Y el otro tema que tampoco hay que olvidar, que es que cuando tú dices, pero es que, mira, en la cuenta individual hay un monto grande. Hoy día los fondos individuales son más o menos del orden de 10.500 millones de dólares. Perfecto. ¿Ya? Y el otro, El otro son 3.000 y tanto. ya. Pero de la sociedad de los 10.000 hay harto. Bueno, pero ojo, porque esos son fondos individuales, primero, ¿cierto? Segundo, cuando tú miras a las personas, te vas a dar cuenta que el 60% tiene muy poquita plata en las cuentas individuales, porque son las personas que rotan mucho, ¿no? Y el otro 40% está por supuesto, son las personas que rotan menos y que no lo usan, ¿cierto? Entonces, gran parte de lo que vemos como el fondo de santidad está concentrado en esas personas. Entonces, yo debilito las cuentas individuales también porque le quito un poco de la cotización del empleador, y esas personas que están en el 60% de que tienen fondos muy bajos, en realidad, si es que los despiden, tienen derecho al fondo solidario. Ya. Entonces, una parte de ellos también se va a venir al fondo solidario. ¿ya? Ya. O sea, el que yo le baje la cotización en las cuentas individuales también va a También tiene un generar impacto en el del mayor Fondo uso del fondo solidario. Entonces, aquí va a haber que mirar con mucho detalle la sostenibilidad del fondo solidario con esta reforma y definitivamente hay que hacer un buen estudio actuarial. Ahora, independiente de eso, ¿a ti te parece que esta es una solución, o sea, es un buen comienzo de solución? Es una buen, Sí, se trató de digamos, cuadrar una solución. estamos hablando de un proyecto que lleva 20 años discutiéndose, que se Claro. han propuesto 20 soluciones, digamos. ¿Esta te parece a ti que debiera avanzar? Sí, porque efectivamente, si bien es cierto 0,3, 0,35, dice, bueno, no es tanta el incremento en cotizaciones, pero en el contexto en el que nos encontramos ya era mucho, ¿cierto? Así es que sí, creo que es una buena solución. Como digo, va a haber que mirar el Fondo Solidario. ¿Y eso qué solución tiene? Porque es una discusión que probablemente se va a dar en el Congreso, este punto que estás poniendo tú. Cuando te citen a ti probablemente a presentar, así como estuviste hoy día en otro proyecto, para discutir sobre Sala Cuna Universal. Al final es imposible tener una solución perfecta, me imagino. No, pero bueno, hay que mirar la sostenibilidad del Fondo Solidario. El Fondo Solidario, en definitiva, también depende del aporte estatal. El aporte estatal es relativamente parejo en términos reales todos los años. Ya. Y si hay problemas de sostenibilidad del Fondo Solidario, va a ser el Estado el que va a cubrir, ¿cierto? Ya. Entonces, o sea, generar. Ahora, nosotros estamos muy estrechos en este periodo de Claro. recursos fiscales. Entonces, si este problema a lo mejor no se va a producir en los próximos 2 o 3 años, a lo mejor nos da el espacio, ¿cierto? Claro. Para que luego entre la otra posibilidad que se había considerado, era que esto se financiara con recursos fiscales, Ya. ¿cierto? Así es que ahí habrá que ir Claro, viendo. lo que se buscó aquí es una solución que no fuera ni recursos fiscales ni que fuera un mayor Claro. costo para el empleador. Sí, algo digamos. medio mágico. Y finalmente Sí, algo de esto se está consiguiendo. ¿no? se está consiguiendo. ¿Debiera entonces, tú que has seguido esta discusión durante los últimos 20 años, debiera esta avanzar? ¿Tú le tienes más fe que las que se han tenido en el pasado, dada la configuración que tiene hoy día el Congreso? Sí, porque bueno, esta solución se empezó a plasmar hacia fines del gobierno de Boris. Tampoco fue que esto cuando partió, sino que esto como que se despertó hacia el final. Ya. Entonces, Me acuerdo claro, que el presidente Boris trató de presionar que fuera a los últimos días de su mandato. claro, pero yo creo que efectivamente no estaban ultimados los detalles. Ya. Entonces, afortunadamente, bueno, esto estaba en el programa del presidente Kast. Al final se logró algo que es positivo, tal vez es como un buen espíritu, ¿cierto? Porque esto es algo que viene de gobiernos anteriores, del presidente Piñera, pero también del presidente Boris, que le puso mucho el acelerador al final. Y entonces esto suena como que están todos involucrados, ¿cierto? Así que esto es algo que todos pueden decir, lo logramos. Están las mujeres ahí, ¿cierto? Que con este tema tan importante, en un momento donde la tasa de desocupación femenina es muy alta, entonces suena como que ojalá se transmita este espíritu, ¿cierto? Para lo que estamos hoy día, que es el proyecto Reconstrucción. ¿Y es un proyecto que te parece que debiera tener un impacto real en una mayor empleabilidad de las mujeres o de salir de lo que tú
muchas veces ha comentado, que es esta emergencia laboral en la que se encuentra Chile. O sea, es algo que había que hacer. Ya, Ahora no es una de las cosas que hay que hacer. claro. Pero era tan simbólico que en realidad era absurdo que en aquello más obvio no habíamos sido capaces de implementar la solución. Claro, o sea, más allá del impacto tiene que ver con algo que había que hacer porque era evidentemente injusto. Era evidentemente injusto y por supuesto, bueno, hay distintas estimaciones. Ahora están de moda Sí. hablar de la incertidumbre que tienen las estimaciones siempre de cuál va a ser el impacto de esto. Pero claro, esto es importante, también tiene que ver con el hecho de que en Chile tenemos bueno, menos fertilidad, menos niños, ¿cierto? Y por lo tanto, bueno, eso también va en esa línea de tenemos que ir mejorando un poco el entorno, ¿cierto? Para que pueda haber también corresponsabilidad. No sé si viste un video que estuvo viralizado en redes sociales del ministro Andrés Velasco para el lanzamiento del libro de Mario Marcel, en donde él dice ahí el costo que tuvo para el empleo, Sí. avanzar en 3 proyectos simultáneamente: el aumento del salario mínimo, el proyecto 40 horas y también los 6 puntos de mayor cotización por la reforma de pensiones, y el costo que tuvo que ver eso en el mercado laboral. ¿Qué impacto tuvo para ti en tu manera de pensar en el mercado laboral hoy, en lo que tú llamas la emergencia laboral, Sí. el haber avanzado en estas 3 cosas que por separado pueden parecer muy positivas, pero que juntas en un tiempo muy corto, en un periodo muy corto de tiempo, pueden haber tenido este impacto? Yo creo que incluso por separado tuvieron Ya. impacto. Pero, o sea, creo que cada una por separado son medidas deseables. O sea, nosotros, porque tienen que ver con calidad de vida, queremos bajar la jornada laboral, ¿cierto? Eso es algo deseable, es como una meta. Claro. El salario mínimo también queremos que se incremente, o sea, queremos que se aumenten los salarios, ¿cierto? Y el ahorro de pensiones, necesitamos que se incremente, eso es todo deseable. Pero efectivamente el timing es muy importante y en particular en aquello que fue, creo yo, innecesario. O sea, el presidente Boris había puesto la meta pues se puede decir, lo ofreció en su campaña, los 250.000 pesos, y adelantó ese incremento, ¿cierto? Claro. Y o sea, solo le vio el lado positivo a algo así. Y yo hacia fines del 2021, antes que llegara el presidente Boris, hablé de la emergencia laboral precisamente porque pensé que era muy importante para el nuevo gobierno que tuviera en ese entonces, que tuviera a la vista que estábamos en un problema en el mercado laboral y que por lo tanto hay que tener en cuenta esa situación. No puedes actuar como si tuviéramos a la economía creciendo, ¿cierto? Que estuviéramos en pleno empleo. Ahí es cuando hay que probablemente empujar todos esos incrementos. Fue un mal momento, fue un mal timing, y yo lo que he dicho, esto es básicamente porque no se vio que había un problema. Es como que no se calibró bien que teníamos un problema, se actuó como si no tuviéramos un problema y el resultado es que ahondamos el problema. Y entonces hoy día, cuando, digamos, en ese minuto decíamos hay una emergencia laboral, bueno, hoy día estamos, pareciera ser que estamos atascados, ¿cierto? Estamos atascados, ¿no? ¿Y cómo salimos de ese problema? Porque básicamente lo que ocurrió ahí es que con estas 3 medidas en particular, hay otras, pero en estas 3 medidas en particular se aumentó el costo, ¿cierto? Del trabajo. Es más caro contratar y generar puestos de trabajo. ¿Cómo reducimos ese costo? El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estuvo aquí en una entrevista el viernes pasado y justamente él hablaba de que para reactivar la economía, una economía que ha estado mucho más esquiva de lo que pensábamos respecto para reactivarla, no basta con el proyecto de reconstrucción, tampoco basta con las iniciativas que se están tomando en términos de permisos y de reactivar la agilización de los permisos. También él dice hay una agenda laboral que debiéramos empujar y sin dar mucho detalle dice, será el minuto más adelante de hablar de eso, pero debiera venir un paquete de flexibilidad laboral. ¿Es por ahí? ¿Ese es el camino que debiera llevarnos a bajar, a reducir esos costos? Claro, yo coincido en que nosotros, hoy día justo me tocó hablar de eso en la el Congreso Comisión de Hacienda del Senado, hablando sobre el proyecto de reconstrucción. O sea, nos tocó
eh, estuvimos en un letargo, ¿cierto? De bajo crecimiento, más de 10 años. Y, y lo que ocurre ahí es que si uno no avanza, lo que pasa en la economía es que retrocede fuertemente. Estuvimos muy tan cerca de poder llegar a eh, a los países desarrollados de menor ingreso per cápita, ¿cierto? Y bueno, nos quedamos, estuvimos creciendo menos que el mundo, digamos, y ahora estamos lejos. O sea, ahora estamos mucho más lejos que antes, ¿Y ahí ¿no? hay medidas concretas en las que uno puede avanzar? Claro, ¿Hay una entonces, receta más o menos conocida? bueno, entonces acá tenemos lo que está haciendo el proyecto de reconstrucción, o sea, esa fue mi opinión, Mm. ¿cierto? Esta es una oportunidad que tenemos que tomarla. El conjunto de medidas de hacernos más competitivos tributariamente, bajar la tasa, recuperar esa competitividad que perdimos, ¿cierto?, en el camino, el tener un mejor ambiente de inversión, ¿cierto?, más estabilidad, atracción, etcétera, y el tema de ir removiendo obstáculos, que ya removimos también antes con la ley de permisos, ¿cierto? Pero que hay que continuar como en esta vuelta y tal vez van a faltar muchas otras cosas. Todo eso va a sumarle, pero ya vemos que si uno toma más o menos el efecto que declara el mismo gobierno, ¿cierto? Es un efecto todavía pequeño, o sea, cuesta mucho mover la aguja, vamos a tener más crecimiento. Esa es la única razón por la que yo creo que esto hay que tomarlo. Hoy día es como la oportunidad, a menos que alguien diga, mira, estamos contra el crecimiento, ¿cierto? Claro. Pero no es lo único que hay que hacer. No es lo único que hay que hacer. Y obviamente, claro, tenemos hoy día el problema de las restricciones fiscales. Entonces, por eso probablemente, tal como dijo el ministro Quiroz acá en tu entrevista, porque lo estuve viendo, ¿cierto? Efectivamente, el crédito tributario al empleo va a tener que, en mi opinión, dar paso porque es demasiado costoso. 1.400 millones de dólares, ¿cierto? Tiene de costo. Tomamos el crédito tributario del proyecto original del gobierno, lo sacamos y quedó financiado. Un proyecto de flexibilidad laboral o un O sea, proyecto distinto. si tú tomas los 1.400, los sacas, los del crédito tributario al Sí. empleo, el proyecto queda Ah, equilibrado. el proyecto de reconstrucción, claro. El proyecto no tiene problemas, digamos, Claro. ¿cierto? Fiscales. Entonces Claro. tú podrás destinar una parte a tal vez a algo que sea Ahora, sustituto. sacarlo debiera ser, o sea, junto con sacarlo hay que proponer algo, digamos. Bueno, en torno... pero puedes poner algo que cueste la cuarta parte, digamos, ¿cierto? Y que de todas maneras... ¿Enfocado entonces, en qué? bueno, en nuevos empleos, en básicamente el reforzar el subsidio que ya hay, el subsidio unificado, en fin, hay que buscar distintas fórmulas, ¿cierto? Pero además de eso, porque esas son cosas que No, puede pero hacer el Estado. lo que yo digo es para el proyecto de reconstrucción. O sea, De el acuerdo. proyecto de reconstrucción, lo que yo quisiera decir es lo siguiente: el proyecto de reconstrucción tiene elementos que son de mayor competitividad, son pro crecimiento, no queremos que implique ciertos costos fiscales mayores. Estamos de acuerdo en mayor crecimiento, estamos de acuerdo en menor permisología, estamos de acuerdo en que hace falta más empleo. Entonces la pregunta es porque estamos de acuerdo en que tiene que haber recursos para la reconstrucción, ¿cierto?, de los incendios. Entonces, no entiendo por qué no podríamos hacer un buen acuerdo en el Senado, ¿cierto? O sea, ¿en qué parte de esos componentes alguna de las partes no está de acuerdo, ¿cierto? Y yo creo que más bien lo que pasa acá es que se generó una dinámica un poco de confrontación. Pero si uno saca todas estas cosas y si se cede en este minuto respecto de esa parte del proyecto que es muy costosa, y se reconoce, digamos, como los aprendizajes que ha habido en el gobierno anterior, qué sé yo, creo que podríamos llegar a tener un acuerdo. Ahora, reconozcamos que eso es solamente una parte de la película, porque en el fondo nos va a costar crecer. Y por eso es que me gustó que el ministro Quiroz hubiera abierto la cancha, ¿cierto? Nosotros tenemos un problema en el mercado laboral serio, y ese problema lo vamos a tener que abordar. Y entonces nosotros estamos trabajando hoy día en una mesa de reactivación laboral que nos encargaron este trabajo. Ya. Vamos a tener mañana una reunión con el ministro Rau y vamos a entonces decirle más o menos dónde estamos, el tiempo que nos falta para poder terminar, que son unos días más, y vamos a acordar una fecha y mañana veremos qué es lo que nos dice el ministro
cuál es el plazo extra que nos puede Claro, dar porque- para poder terminar este trabajo. Porque lo que dijo el ministro Quirós es que aquí debiera haber un trade-off. O sea, está dispuesto a negociar el crédito tributario del empleo, pero a cambio también de avanzar en donde está el problema. Decía él que es Claro. el tema de flexibilidad laboral. Ahí debiera ser con algunas Bueno, y normas que del pudieran- viernes, que fue la entrevista, ahora ya tenemos a la cuna, ¿cierto? Claro. O sea, con un proyecto que creo que está también muy consensuado. Ese es el espíritu que necesitamos proyectar. Mm. Nosotros como mesa vamos a hacer propuestas. Ya. Y son propuestas en el ámbito de la capacitación, en el ámbito de la regulación, tal como el artículo 103. El ministro Rao decía que fueron 109 años o algo por el estilo. No he hecho Sí. bien la cuenta. Bueno, la idea es que podamos identificar otros obstáculos que eventualmente también tengan impacto en el empleo joven, en el empleo de mujeres. ¿Indemnización por año de servicio? Bueno, costo de despido, ¿cierto? El costo de despido es un elemento importante. Que sea muy costoso despedir quiere decir también que es muy costoso contratar. Entonces, yo creo que en este minuto nosotros tenemos que abrirnos a las distintas opciones. Tenemos una gran incertidumbre con lo que es esta revolución tecnológica, ¿cierto? Claro. En la que nos encontramos. Y esa revolución tiene mucha incertidumbre. Y ahí tal vez vamos a generar un conjunto de propuestas que por supuesto va a evaluar después el gobierno si le parecen o no. David, solo para terminar, ¿ves posible la meta que se fijó el ministro Quirós y el gobierno de llegar a un desempleo de 6,5% Sí. a fin de este gobierno? Si se ve factible llegar a terminar creciendo al 4, sí. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Entonces, me parece bien que haya que ponerse metas. Lo que me gustaría es que se entendiera que esa meta no la estamos poniendo todos, o sea, todos, el gobierno y la oposición, porque la oposición va a querer ser gobierno, ¿cierto? Hacia fines del gobierno y debería querer tener una economía que ya esté, digamos, que sea más vigorosa, ¿no? Tal cual. Y no heredar un problema que a esa altura va a ser muy preocupante para todos si es que no cambiamos. David Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de F al cierre. Son las 6 de la tarde con 5 minutos, estoy 5 minutos pasado. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición de F al cierre y nos vemos mañana martes en una nueva edición. Muchas gracias.